Estamos en Editorial y Librería Herder para dar inicio a la tercera y última parte de Transmisión de la Barbarie, Memoria y Repetición de la Herencia Cultural a lo Singular, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22. Emily Yassir es una artista palestina nacida en Bagdad, que pasó su niñez en Arabia Saudita y hoy en día pasa su tiempo entre Nueva York y Ramallah. Ella está citada en esta conferencia de Homi Bhabha en Berkeley. Practica el arte conceptual a través de muchos medios: films, fotografías, instalaciones, performance, videos, escritura y sonido. Y lo que hizo en una ocasión fue exponer dos fotografías aparentemente similares de una peluquería. Una es la reconstrucción de la otra. La de Nueva York está tomada años después y reconstruye un salón de peluquería tomada en Ramallah, en Palestina. No puso letreros, de manera que no se puede saber cuál es cuál. No estaba el año ni ninguna información suplementaria, lo cual llevaba directamente a preguntarse cuál es cuál. ¿Se trata de Ramallah o se trata de Nueva York? Cuando se ven las dos fotografías parecen la misma, pero no lo son. Una es una reconstrucción de la otra. Y en esa reconstrucción hay un reconocimiento. Homi Bhabha diría que lo que hay es una actualización. La foto de Nueva York actualiza la de Ramallah y un reconocimiento. Y en esta actualización habría una transmisión, según Homi Bhabha. ¿Qué es lo que transmite? Algo que no puede ser olvidado. Hay en esto no solamente la reconstrucción de un hecho histórico anterior, sino la constancia de la existencia de esa peluquería, es decir, esa peluquería efectivamente existió. Pero, ¿por qué reactualizarla? Porque no puede ser olvidada. Parecido un poco a la necesidad de escribir para no olvidar, mencionada por Primo Levi. Y esto me hace ruido, me surge la pregunta sobre por qué esta preocupación por el olvido, porque existe. Por otro lado, tenemos al inconsciente que da un testimonio de que ciertos eventos quedan. Son trazos que emergen, sin que podamos decir cuándo, pero constatando que algo permanece, que no hay olvido. Estamos en registros distintos. Tomo algunas de las reflexiones de Homi Bhabha porque al utilizar él una terminología psicoanalítica para pensar asuntos de la herencia cultural, me suscita una serie de interrogantes en el campo analítico, que también pasan por el uso de ciertos términos y la manera como son entendidos. El psicoanálisis se mueve en un registro muy distinto al social, y la manera como son entendidos estos términos, ciertos términos psicoanalíticos en el campo social, no corresponde a lo que significa en psicoanálisis. Términos como interpelación, como otro grande, como otro chico, como transmisión, repetición. Por ejemplo, el uso de la palabra transmisión. Cuando alguien dice, no te lo quiero contar, quiero sumergirte en ello. No te lo quiero contar, quiero arrojarte en ello. Habla de una voluntad de algo en un plano consciente.
En psicoanálisis la transmisión no está del lado del relato, está del lado más de la interpelación, una transmisión que pasa por el cuerpo, como la música. Se transmiten enfermedades por contagio, la peste, la lepra, el SIDA, y en muchas ocasiones se desconoce o se desconocía su modo de operar, son virus desconocidos. En la transmisión interviene el inconsciente. En el campo social generalizado, la transmisión de la barbarie se refiere a violencia, una violencia que también se hace a través de actos civilizados en una tonalidad apocalíptica y mesiánica de la cultura. Es una guerra disfrazada donde está también interviniendo el inconsciente anudado en su singularidad en la intervención o en la recepción de personas en concreto. ¿Qué se repite? Y me pregunto si se puede hablar de una repetición generalizada. Es decir, bueno, sí se puede, Homi Bhabha lo hace, al decir donde hubo un genocidio, habrá otro. Habla ahí de una repetición. Pero el término está siendo entendido de otra manera. En psicoanálisis, ¿qué se repite? Un goce localizado del registro del real, que nada tiene que ver con la connotación de satisfacción o disfrute consciente. Es del registro del real, es otra cosa, algo a lo que no se puede acceder. Y es esta repetición de el real en el cuerpo lo que hará de puente, de enlace entre el trauma y su repetición. Analíticamente y en este contexto hablaríamos más de trauma que de barbarie. Lacan habla del núcleo de un tiempo reversivo, el Nachtralicht, el après-coup, según el cual el trauma se implica en el síntoma, muestra una estructura temporal de un orden más elevado. De modo que es muy difícil avanzar sobre la repetición del trauma sin tomar en cuenta al inconsciente, el efecto temporal y la fantasía. Pensar el trauma como hoy, el trauma hoy, now, recortándolo de la fantasía con la cual está ligada, es hacer una lectura no solamente parcial, sino incompleta. Incluyendo la fantasía en ese momento, es que podemos situarnos en el hoy, en el now. Traduzco del francés fantasme como fantasía. Como dice Lacan, cito, seamos categóricos, no se trata en la anamnesia psicoanalítica de la realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena por reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de necesidades a venir, tal como lo constituye el poco de libertad por donde el sujeto las hace presentes. Esto, fin de la cita, función y campo de la palabra y del lenguaje. No se trata de realidad, sino de verdad, con reestructuraciones. Y voy a citar aquí a una persona, Guégan, en un artículo llamado Síntoma y Fantasía de la editorial Manantial. Es por los efectos, dice, de la escansión
que a la fantasía se la va acorralando. Lo que denominamos trauma desde Freud es el límite, el borde, donde la significación encuentra al real. Es, sin embargo, necesario que el trauma sea desplegado bajo diferentes aspectos, puesto en serie para que en la relación que entretiene con el real deje de ser prisionero del goce. Entre la primera incidencia, la del trauma, y la segunda, la del relato, la del recuerdo, existe un lazo verbal. Entonces, hablando analíticamente, por efectos de escansión, la fantasía se la va acorralando y el sujeto deja de estar atrapado en las redes del goce que lo vinculan al trauma y al real. Trauma y real es lo mismo. El destino del trauma es devenir fantasía, en el que habrá que ubicar lo que sostiene ese deseo anudado a una castración. Trauma y real son equivalentes. La realidad del trauma no es más que una máscara del real que no cesa de no escribirse y es además punto de anclaje de significantes. Cito a Lacan sobre el trauma. No es su efecto traumático lo que retengo, dice, sino solamente su unicidad, ese que se designa por medio de ciertos significantes que lleva a la letra, a la instancia de la letra en el inconsciente, al gran A y el síntoma. Es la realización de la fantasía. Fin de la cita. Freud estudió y habló principalmente sobre los traumas de las personas histéricas a fines del antesiglo pasado, pero aquí cuando hablo de trauma pienso más en pérdidas, separaciones, relaciones a eventos en situaciones de guerra, políticas, sociales, inmigración, separaciones forzadas. El trauma sigue siendo un evento, pero con una temporalidad après coup, y es en el transcurso de esa temporalidad donde la fantasía se hace presente. Regresando al campo social y cultural y su manera de abordar o denunciar las problemáticas que los atañe, está la cuestión del multiculturalismo, y quiero tomar Canadá. Canadá está comprometido desde hace muchos años en una revolución cultural radical, específicamente desde que se decidió que lo que caracterizaba como país no era su propia cultura, la de sus fundadores ingleses y franceses, sino su apertura a la diversidad. Aunque sabemos claramente que originariamente Canadá estaba habitada por gente nativa. Hoy con Justin Trudeau, primer ministro, se problematiza la complejidad en estos términos. Canadá quiere ser coherente con el término multiculturalismo, es decir, respetar las diferentes culturas de sus habitantes de una manera diferente a la de otros países. Por ejemplo, muchos países occidentales aceptan las diferentes culturas de sus habitantes, pero cuando se presenta un conflicto cultural, el inmigrante tiene que acoplarse a la cultura del país residente, del país que lo recibe. En Canadá es la cultura canadiense quien tiene que acoplarse a la cultura de sus habitantes, con la finalidad de permitir a sus habitantes vivir su cultura tal como lo hacían en su país de origen. En un intento que coexistan todas las culturas, es la sociedad quien tiene que acomodarse a la diversidad, y esto lleva a una situación muy compleja debido a
a las distintas creencias, a las distintas prácticas, costumbres que resultan verdaderamente inaceptables a veces entre sí. Entonces hubo una nueva reformulación de los derechos y responsabilidades ligadas a la ciudadanía. Y había un párrafo que decía lo siguiente, cito: el Canadá no acepta las prácticas culturales bárbaras, que tolera la violencia conyugal, los asesinatos de honor, la mutilación sexual de las mujeres, los matrimonios forzados y otros actos de violencia basados en el sexo. Fin de la cita. El problema fue con la palabra bárbaro. Para Trudeau, lo atinado hubiera sido sustituir la palabra bárbaro por totalmente inaceptable, es decir, el Canadá no acepta las prácticas culturales totalmente inaceptables que toleran la violencia, bla, bla, bla. Sustituir totalmente inaceptable. Poner totalmente inaceptable en vez de bárbaro, y su argumento es que dicha palabra tiene el valor subjetivo de remitir más a un insulto que a una declaración oficial, dejando entender que al usar esa palabra, bárbaro, esos países que toleran esas prácticas resultarían ser menos civilizados. El problema con la palabra bárbaro es el sentido subjetivo del adjetivo. Con esta declaración, Trudeau se opone al término bárbaro como opuesto a civilizado. Se opone a la intransigencia. El problema que se presenta es si una práctica como la escisión, como matrimonios forzados, castigos culturales, puede ser aceptada con un valor jurídico dentro del multiculturalismo canadiense. Lo que aporta el multiculturalismo es entender las diferencias y no pretender llegar a la simpleza de pensar que todos somos iguales, ni a nivel cultural y menos al interior de una misma cultura. La pregunta es si la anulación de la palabra bárbara o bárbaro soluciona el problema. Obviamente tiene un efecto importante e inmediato, pero finalmente se abordan los problemas a través de la terminología que se usa, ¿no? Hay otro artista, Bruce Nauman, un artista estadounidense cuyas esculturas, videos, obras gráficas han ayudado a diversificar y extender la cultura a partir más o menos de los años 60. Sus obras hacen hincapié en la naturaleza conceptual del arte y el proceso de creación. Su prioridad es la idea y proceso creativo sobre el resultado final. Su arte recurre a la utilización de una increíble variedad de materiales y en especial su propio cuerpo. Y en este sentido, sus manifestaciones artísticas se aproximan mucho a lo que dice. Cito a Bruce Nauman. Fundamentalmente mi obra se origina de la cólera que provoca en mí la condición humana. Lo que me pone furioso es nuestra capacidad de crueldad, la facultad que tienen las personas de ignorar las situaciones que les disgustan. Y lo que me fascina es ver cómo la cólera ordinaria e inclusive el odio que se puede sentir por alguien se transforma en odio cultural. Fin de la cita.
Este pasar del odio hacia alguien al odio cultural es muy interesante, porque se trata de un pase silencioso y muy difícil de detectar, bien encubierto, bien cifrado. Aquí tenemos un sutil anudamiento entre lo social y una singularidad. Neumann busca aislar la figura en un espacio neutro, un mundo sin trascendencia, desertada de toda espiritualidad, para mostrar la alienación y el absurdo de la condición humana. Fue bastante influenciado por Wittgenstein en la manera como las palabras logran o fallan al referirse a objetos. Para él se trata de códigos, para él se trata de signos como forma de comunicación.